Buenas noches. No se escucha nada. No ha iniciado. Chicos, ¿la presentación la pueden ver o no? No, señor. No, profe. No se No, ve nada, profe. profe. Ok, ok. Vamos a ver qué hacemos. ¿Todavía nada, chiquillos? No, No, profe. señor. No, profe. Está bien, no se preocupen, vamos a ver. Ah,
Vamos a... Bueno, mientras tanto, chiquillos, mientras arreglo esto, les voy a contar un poquitito de qué vamos a ver hoy. Entonces, hoy tenemos que ver varias cosas. Tenemos que ver, terminar el tema, bueno, empezar el tema realmente de anestesia y sedación como tal, pero también tenemos que ver algo importantísimo, que es otros medicamentos que son súper comunes en veterinaria y que no siempre vemos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los limpiadores de oídos, vamos a hablar de medicamentos que se les mandan para la pancita, como cuando tienen diarreas, vómitos, ese tipo de cosas. Vamos a hablar de todos ese tipo de medicamentos que son como del día a día. Entonces, en la presentación que acá se les voy a tener que poner, ahí vamos a ir viendo simplemente la imagen como de algún representante de cada marca, para que ustedes vayan viendo a ver qué. Antes de empezar, chiquillos, me gustaría que me contaran si alguna vez ustedes han tenido que anestesiar a su mascota, por ejemplo, para una castración o así, y cómo les fue. O sea, se despertó rápido, le costó, estuvo a punto de morirse. Cuéntenme un poquito de eso. O sea, la duró un montón tontada. No, lo normal. ¿Alguno Pero le que costó Yo mucho que se despertara? ¿O no? Se les despertó. Pero quedó como tontada, ¿verdad? lo normal después de una anestesia. Ah, bueno, a veces quedan, sí, a veces quedan tontillos, un ratito, a veces les cuesta despertarse. Y bueno, la pregunta ¿es eso normal o no? ¿Verdad? Dígame. Bueno, yo que trabajo en una veterinaria, tengo 15 años y a Ujú. veces que se hacen campañas de castración, los gatos duran mucho más para despertar que los perros. Ajá, Ajá. ajá, ok. Los que han trabajado en veterinarias, chiquillos, ¿alguna vez ha muerto un animalito en anestesia? ¿Les ha pasado? ¿Han visto? ¿O no? No, bueno. En mi caso no se han muerto, pero sí han tenido reacción a la anestesia, pero se actúa rápidamente, entonces no pasa más. Eso. Ok. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todas esas cosillas, chiquillos. Entonces, así a manera de introducción. La anestesia es un procedimiento que es relativamente seguro, pero vieran que sí tiene un riesgo. Ese riesgo, chiquillos, es porque con cualquier anestésico, el cuerpo de los animalitos o el de nosotros, y pues no funciona normalmente. Cuando uno usa algún anestésico, o sea, cuando usted pone un perrito a dormir un ratito, el metabolismo tiene que cambiar completamente. Entonces, la presión va a cambiar, la respiración va a cambiar, el ritmo cardíaco va a cambiar, la frecuencia respiratoria va a cambiar, todo cambia. ¿Ok? Y chiquillos, si, por ejemplo, si el cambio es muy grande y no se controla adecuadamente, uno se puede jalar una torta. Por ejemplo, si hay un animalito que le cuesta respirar, que está respirando mm, y le cuesta mucho oxigenar, cuando sea anestesia, él va a respirar todavía menos, ¿verdad? Porque los músculos del diafragma ya no van a funcionar con la misma fuerza, porque el corazón no se va a contraer con la misma fuerza y por un montón de factores, él ya no va a poder respirar normal. Entonces, ese animalito que ya estaba respirando con dificultad, anestesiado, va a respirar todavía peor. Y entonces a veces se pueden ahogar, dejan de oxigenar lo suficiente y se te mueren. Eso para poner un ejemplo, y así hay un montón de factores más, ¿ok? Entonces, la anestesia, por su naturaleza, es un procedimiento que tiene un riesgo. Ahora, ¿cuál es
el objetivo de nosotros? Disminuir ese riesgo lo más que se pueda. ¿Ok? Ahora, ¿cómo rayos vamos a disminuir ese riesgo? El riesgo, chiquillos, se disminuye de diferentes maneras. Lo principal o el cambio que normalmente uno intenta hacer, chiquillos, es eh, utilizar buenos medicamentos. Y aquí les voy a explicar algo que es muy controversial, pero a mí me interesa que ustedes siempre les quede claro y que siempre lo sepan, chiquillos. Entonces, vean, anestésicos hay muchos, muchísimos. Ahorita yo les voy a mencionar algunos, pero anestésicos hay muchísimos. Hay anestésicos caros y hay anestésicos baratos. Normalmente, entre más barato sea el anestésico, va a tener más efectos secundarios. Yo ahorita les voy a explicar esos efectos secundarios. Y entre anestésico sea más nuevo, más completo, más estable, normalmente tiende a ser un poquito más caro. ¿Ok? No solo eso, hay algunos anestésicos que son difíciles de conseguir. También les voy a explicar eso ahorita, que en Costa Rica, digamos, no todos los anestésicos tienen permiso para venderse y por lo tanto hay muchas cosas que los veterinarios no tenemos acceso acá en Costa Rica. ¿Ok? Por esa razón, chiquillos, las anestesias varían mucho de precio en las veterinarias de nuestro país. Y casi siempre ese precio implica que haya menor o mayor riesgo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, chicos, cuando una personita entra al quirófano y le van a hacer algún procedimiento, me gustaría que pusieran un poquillo de atención. Cuando la persona va saliendo de cirugía, ella va despertando rapidísimo. Es más, los pasan a una salita especial que se llama una sala de recuperación. Y ahí están un ratito y se van despertando y listo, ¿verdad? Y ya después se pasa a otra sala diferente. Entonces, ¿por qué, como dijo la compañera, bueno, ¿por qué los gatitos a veces duran más? ¿Es normal que un gatito después de una cirugía pase 4, 5, 6 horas dormido? No, no es normal y no es bueno. Ya ahorita vamos a hablar de todo eso. Y también les voy a explicar por qué algunas veces pasa. Y tiene que ver mucho con los anestésicos que se utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, antes de empezar la clase como tal, me gustaría que conversemos de algo que para entenderlo es muy importante que el concepto quede claro. Lo primero que me interesa que sepan, chicos, es la diferencia entre una sedación y una anestesia. Entonces, a algunos se le ocurre una posible diferencia entre sedación y anestesia, chicos. Alguien que se anime, no hay Profe, respuestas malas. yo siento que sedación es como para calmar un dolor, lo siento así. Y la anestesia para dormirlo a uno o dormir el animalito. Eso, ese me parece muy bueno, muy buen concepto. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más con algo diferente? Vamos. ¿A qué les suena sedación? ¿Qué puede ser, chiquillos? ¿No se les ocurre? Tal vez como para, por ejemplo, como una persona que tal vez tiene un momento de crisis, o para relajar un poco más el cuerpo, pero sin Eso, llevarlo a un estado de dormir. eso, muy bien. Usted dijo una palabra importantísima, dijo relajar. Ok, ¿y alguien más, chicos? El último, ¿alguien que quiere decir algo diferente? Vamos. Hay muchas cosas que se están quedando por ahí que puede tener Profe, una yo diría sedación. que sedar es como para sedar, digamos, una parte en específica, como yo un brazo o el otro brazo, y la anestesia ya sé que como en general. Entonces, bien. Muy bien los tres, chiquillos, excelente los tres. Entonces, vean,
La sedación, chicos, es un estado en donde usted no va a estar con sus 5 sentidos al 100%, pero, pero, sigues estando consciente. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Bueno, cuando un animal está sedado, su estado cognitivo, o sea, él no está al 100%. Se va a sentir muy relajado, como dijo la compañera, se va a sentir sin fuerzas, se va a sentir ido, eh, su nivel de dolor va a estar muy disminuido, o sea, su umbral de dolor sube, ¿ok? Este, probablemente no pueda caminar muy bien, el equilibrio va a estar afectado. Entonces, a mí me gusta describirlo básicamente como estar drogado, ¿ok? Entonces es un animal que no está dormido, pero no está tampoco normal. Su nivel cognitivo, esa es la definición, su nivel cognitivo está afectado. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si yo agarro ese animal sedado y lo abro con un bisturí? No, no puedo, porque el animal apenas sienta el bisturí, él va a intentar quitarse, porque siente dolor, ¿ok? Puede moverse, tal vez torpe, tal vez algo lerdo, pero puede moverse, va a quejarse, va a llorar porque él está sintiendo que usted lo está abriendo, ¿ok? Entonces la sedación es un estado en donde el animalito está consciente, pero simplemente tal vez siente menos, está más torpe, está más tranquilo, ¿ok? Eso es una sedación, ¿de acuerdo? Y es muy importante que ustedes entiendan que el animal siente dolor. Siente un poquito menos de dolor, pero siente dolor. ¿Ok? ¿Para qué se hace una sedación? Bueno, para entender eso tenemos que entender entonces qué es anestesia. Entonces, la anestesia es un estado, chicos, en donde el animal ya no está consciente. El animal no está consciente de lo que está pasando, no sabe dónde está completamente desconectado, no puede moverse, no puede caminar, sus reflejos están disminuidos al 100%. Y ahí ya tenemos todos los efectos, por ejemplo, como que la presión va a cambiar, su frecuencia respiratoria va a cambiar, su frecuencia cardíaca va a cambiar, ¿de acuerdo? Y es un estado que me permite a mí realizar procedimientos quirúrgicos sin que el animal sienta dolor, sin que el animal se vaya a quejar, sin que el animal sienta nada de esas cosas, ¿ok? Ahora bien, chicos, cuando un animalito va para algún procedimiento quirúrgico, o sea, cuando yo le voy a hacer una cirugía a un animal, el animalito llega a la clínica y normalmente es un animal que está asustado, que está intranquilo, que está en un lugar nuevo, etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos un animal que está nervioso, está ansioso, ¿sí? Entonces, chicos, para manipularlo de una mejor manera, lo vamos a sedar. Lo vamos a sedar. ¿Por qué, chicos? Porque yo necesito rasurarlo, yo necesito que él se deje poner una vía, yo necesito poderlo limpiar, yo necesito hacer un montón de cosas que necesita un animal mucho más tranquilo. Y para eso voy a hacer una sedación. Ahora, no solo ese es el punto de una sedación, sino, chicos, que cuando uno hace una sedación, la cantidad de anestesia que tengo que usar después es muchísimo menor. ¿Por qué razón? Bueno, porque si yo, chicos, llego todo loquillo, estoy todo nervioso, estoy ansioso, estoy enojado, y usted me quiere dormir a mí con anestesia, la cantidad de anestesia que usted tiene que utilizar para que yo caiga dormido es mucha. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso está muy excitado por el miedo, por el dolor, por la ansiedad, por todo eso. Si yo estoy en un estado de relajación total, en un estado de sedación,
la cantidad de anestesia que usted tiene que usar en mí es muchísimo menor. Y recuerden este principio importantísimo, chicos. Uno quiere utilizar la menor anestesia posible. Por favor, entiendan esto. La menor cantidad de anestesia posible es lo que uno siempre quiere usar. ¿Por qué razón? Bueno, lo primero es porque es más seguro. Entre menos anestesia yo le tengo que poner a mi paciente, menos anestesia tiene que metabolizar el organismo, menos efectos secundarios voy a tener. Entonces es muchísimo más seguro para mi paciente si yo utilizo poquita anestesia. Y segundo, yo quiero usar poca anestesia como veterinario para que mis costos no sean demasiado grandes. ¿Ok? Entonces, chicos, todo animal que se le va a hacer un procedimiento quirúrgico y que voy a hacerle anestesia, tiene que recibir una sedación primero. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay veces en las que yo no necesito una anestesia como tal. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo necesito tomar una radiografía de un perrito, por ejemplo, tal vez una fractura o tal vez, qué sé yo, una radiografía de tórax, y yo necesito que ese animal se quede quietito, ¿verdad? Tal vez puede ser un animal agresivo que quiere morder a todos los que están ahí, o es un animal sumamente nervioso y no se queda quedito mientras le tomo las radiografías. ¿Qué puedo hacer? Una sedación. Si yo tal vez necesito, vamos a ver, voy a hacerle un ultrasonido al paciente y el paciente pasa moviéndose, no se queda quedito, quiere morder a las personas que lo sujetan, puedo hacer una sedación. Entonces, tengo un paciente despierto, tengo un paciente consciente, pero que va a estar relajado y se va a dejar tratar, se va a dejar manipular, se va a dejar hacer todo lo que yo quiera. Las sedaciones se utilizan también, por ejemplo, si usted necesita tomarle una muestra de sangre, si usted necesita cortar uñas, si es un animal muy agresivo. Incluso se utiliza a veces, por ejemplo, para grooming, ¿verdad? Ese animal que no se deja, que hace un desmadre, le puedes hacer una sedación perfectamente. Y ya con eso lo vas a controlar bastante bien. Los medicamentos que se utilizan para sedar, hay de diferentes, hay una gran variedad, una gran variedad. Entre los más comunes, por ejemplo, está la cepromacina, está la morfina, está el butorfanol, está el dosilam, eh, en Profe, fin, sinceramente, dígame. la ketamina puede ser utilizada para sedación. Es un muy mal sedante. Le voy a explicar por qué. Cuando usted pone, bueno, vamos a ver. Es que se Usted, lo digo, porque una vez llevé a mi perrito a que le revisaran el cuello y la veterinaria le puso ketamina y vieras que no me gustó mucho cómo reaccionaba mi perrito. claro, ve ese comentario era el que yo quería. No sé si, vea, se lo voy a poner así. No sé si alguna vez han visto a una persona drogada con ketamina. La persona está enviajada, sí, chicos, pero la persona está viendo un montón de cosas y normalmente se friquean. Eso lo hacen mucho los gringuillos que van como a estos festivales y así, entonces usted los ve súper locos, ¿verdad? No es, por ejemplo, como cuando alguien llega y fuma marihuana, que más bien, ¿qué hace? Va y se achanta ahí en cualquier esquinilla, ¿verdad? Está tranquilo, relax. Eso es una sedación. Lo que pasa, por ejemplo, con el cannabis, eso es una sedación. Y usted se fuma ahí un porrillo, pum, se seda, usted se tranquiliza. Pero si usted se mete un ketaminazo, usted se va a poner loquísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted se da un animal con ketamina? El animal se queda quedito. Entonces, normalmente el bichillo se queda así, quedito, usted le ve los ojos dilatados, pero cuando empieza a pasarle, él empieza a alucinar. Ellos deliran. Entonces son perrillos que empiezan a gritar, después se levantan como temblando, y entonces la sedación pierde un poco el sentido.
porque aunque funciona un poquito, porque el animal al estar tan drogado no se puede mover, entonces cumple con algunos requisitos de la sedación, pues no lo tranquiliza, o sea, no te da un animal como más manejable o más manipulable. ¿Ok? Entonces, eso por ahí. Ahora, ahora, yo, por ejemplo, utilizo a veces ketamina y la mezclo con algún relajante muscular. Y ahorita les voy a explicar todo esto más a fondo, chicos, no se me estresen. Entonces, ketamina con algún relajante muscular. Entonces, el relajante muscular hace que ellos no se pongan rígidos, no vayan a temblar. Entonces, la combinación de los dos sí sirve más como un sedante. ¿Ok? Ahora bien, sinceramente, estos medicamentos no se utilizan tanto para sedación, sí para anestesia. La ketamina es un excelente anestésico y ahorita lo vamos a ver. Excelentísimo porque es muy seguro. Es muy, muy, muy segura la ketamina como anestésico. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahora chicos, las sedaciones tampoco son 100% seguras, especialmente si utilizas mucho. Por ejemplo, hay un sedante que yo creería que es uno de los más populares que se usa aquí en Costa Rica, que se llama acepromacina. Acepromacina. La marca comercial más común se llama Acedan. Hay Acedan oral y hay Acedan inyectable. Es un sedante que es muy bueno, es buenísimo. Cumple con todos los requisitos. El animal se relaja, cae súper bien, es súper manipulable, pero tiene una desventaja, que baja la presión. Baja tanto la presión, que el animalito puede tener un fallo cardíaco. Entonces, si uno se pasa con la dosis, el animalito puede morirse. Entonces, son esos casos donde la gente dice, bueno, es que me lo anestesiaron y nunca se despertó. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que es una anestesia tan prolongada, tan fuerte, que afecta mucho el metabolismo, el animal se duerme tan profundo que no despierta. Y eso pasa algunas veces. Entonces, hay que tener cuidado con la sedación, ¿de acuerdo? Pero una vez que se hace bien hecha, chicos, nos permite un manejo increíble de los animales. Por ejemplo, yo en gatos, chicos, siempre tengo que sedarlos. O sea, si les voy a poner una vía, lo cedo. ¿Para qué me voy a agarrar con un gatillo ahí a que me aruña, que me muerda? No tiene ningún sentido. Lo cedo. Igual si le tengo que tomar una placa, lo cedo. El gato no es como el perro que usted ahí lo puede poner y muchos perrillos se quedan queditos. No, el gato no es así. Entonces, normalmente con gatos yo los cedo para cualquier procedimiento. Pero recuerden que entonces en una sedación el animal está despierto, está sintiendo. Ahora bien, esto que les estoy explicando es muy importante porque, por ejemplo, en el campo, chiquillos, es muy común que la gente haga anestesias mal hechas. Entonces, viene un empírico, agarra un ternero, ¿verdad? O agarra hasta un perro, le pone un relajante muscular. Entonces, los relajantes musculares no son anestesias, no son sedantes, simplemente es un medicamento que hace que usted no pueda mover los músculos. Entonces, usted ve el perrillo ahí tirado en el suelo, no se puede mover y así lo castran. O sea, llegan y le cortan los bodillos así. Pero es un animal que está despierto y que está sintiendo dolor. Eso es una concha. Y muchas veces no es que la persona lo haga por maldad, es que no sabe que el animal está sintiendo. Pero entonces sí es importante entender para qué sirve cada medicamento. Entonces, esto que les estoy diciendo son los sedantes. Te da un animal muchísimo más fácil de manejar. El animal está sintiendo y no se puede hacer cirugía con un sedante. ¿Ok? Luego siguen los anestésicos. Ahora, chicos, en la anestesia tenemos anestesias de dos tipos. Tenemos la anestesia local y tenemos la anestesia sistémica. La anestesia sistémica es cuando usted anestesia al animal y el animal va a estar dormido. O sea, no está consciente. Y la anestesia local, chicos, es cuando, por ejemplo, le inyectas un poquito de lidocaína en alguna parte,
y el animal se le duerme esa parte, pero él está despierto, está vivo, está sintiendo, incluso a veces se puede mover. La anestesia local se utiliza mucho en humanos, ¿verdad? La anestesia local se usa un montón. Por ejemplo, yo me hice una vasectomía hace, no sé, un par de años y eso es con anestesia local, entonces uno está despierto. Pero ya a uno le dicen, quédese quedito y uno se queda quedito, ¿verdad? Pero un perrito, ¿cómo le dice a uno quédese quedito? No se puede. Entonces, chicos, en animales se utiliza anestesia sistémica. La anestesia local es muy rara, especialmente en perros y en gatos. La anestesia local sí se utiliza mucho, por ejemplo, en ganado o en caballos. Por ejemplo, si, vamos a ver, una vaca o un caballo que tengan una cortada en las patas, que les pasa mucho. Bueno, entonces le pones anestesia local en esa patita, le dormís la patita, pero el caballillo sigue despierto, usted nada más lo amarra ahí en la manga, bien apretado, a la vaca usted la manea y listo. Usted hace de ahí su cirugía rápida y que el animal no esté sintiendo. Eso es con anestesia local. Pero, digamos que perro y gato sí utilizamos anestesia sistémica en la gran mayoría de ocasiones. ¿Ok? Ahora bien, chicos, las sedaciones, normalmente en el 99% de los casos, la sedación va a ser una inyección. Y esa inyección se les va a poner o en el músculo o debajo de la piel. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando usted va a hacer una sedación, normalmente el animal está, sí, está muy activo, está rebelde, está con miedo, entonces de por sí no se va a dejar poner una vía. Ya, la sedación es justamente para eso. Entonces, ¿qué hace usted? Nada más le dice al dueño, sosténgame el perrito, agárrele la carita y ¡pum! Usted lo inyecta. Casi siempre se inyecta subcutáneo. Y listo, el medicamento se empieza a absorber y en unos 15 minutos a media hora, dependiendo de lo que uno le ponga, el animal ya se empieza a relajar. En ese momento, pues usted rasura, pone la vía sin mucha pelea. ¿Ok? Ahora, profe, pero ¿y por qué yo nada más no lo agarro fuerte, lo rasuro y vámonos? Bueno, porque la idea, chiquillos, es que el animal en ningún momento durante la consulta, durante el procedimiento, sienta miedo, ni dolor, ni incomodidad, ni nada de eso. Recuerden lo que una vez yo les había dicho, o sea, nuestros pacientes, chicos, ya vienen enfermitos. Entonces, agarrarlos a la fuerza en la veterinaria, ponerles el bozal, ponerse a pelear con ellos, ¿para qué? ¿Para qué si podemos hacer una pequeña sedación? Entonces, normalmente la sedación se hace justamente para poderlos manipular. ¿Ok? Ahora bien, yo les dije que esto se inyecta subcutáneo. Voy a salirme un poquito del tema, pero es importante para que ustedes lo entiendan. Hay básicamente tres maneras en las que usted le puede inyectar algo a un animal. Usted lo puede inyectar subcutáneo. Subcutáneo quiere decir que se lo vas a inyectar debajo de la piel. La otra opción sería inyectarlo en el músculo directamente. Y la última opción es inyectarlo intravenoso, o sea, se lo inyectas directo a la vena. ¿En qué varían esas tres cosas? En la velocidad con la que se absorbe un medicamento. Entonces, si usted lo inyecta directo a la vena, se absorbe muy rápido. Si usted lo inyecta en el músculo, se absorbe medianamente rápido. Y si usted lo inyecta debajo de la piel, se absorbe lento. No todos los medicamentos se pueden inyectar directo a la vena. Entonces, también tienen que tener cuidado con eso. Pero supongamos que el medicamento sí se puede inyectar. Entonces, usted elige la vía según lo que usted quiera. Normalmente, en la sedación, obviamente no podemos encontrar una vía porque el animal no se va a dejar, perdón, no podemos encontrar una vena porque el animal no se va a dejar y por lo tanto se inyecta en el músculo debajo de la piel donde el bichillo se deje. ¿Okay? Si lo inyecto en el músculo, pues la sedación va a durar unos 5 o 10 minutos en hacer efecto y si lo hago debajo de la piel se absorbe un poquito más lento y va a durar unos 20 minutos a media hora. Ahora bien,
La sedación también es muy importante porque, chiquillos, ustedes han visto que cuando a un animal se le va a hacer cirugía, el veterinario siempre dice, tráigamelo en ayunas, ¿verdad? No me le dé comidita antes de traerlo. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que cuando le pongan la anestesia, al animal le dé náuseas y se vomite. Si el animal se vomita y está dormidillo, puede ser que broncoaspire. Broncoaspire es que el vómito se le vaya por mal camino, ¿ok? Y eso puede ser muy peligroso. Entonces, normalmente los veterinarios decimos, tráigamelo en ayunas. Pero hay mucha gente que no hace caso. Muchísima gente. O tal vez no es que no hace caso, sino que tal vez ni se dan cuenta. Y el animalito se escapó, se roba alguito y se lo come. Entonces, ¿para qué sirve también la sedación? Por si el animal no viene en ayunas, yo quiero que vomite en ese punto. Entonces, por ejemplo, yo la gran mayoría de mis pacientes los sedo con morfina. Entonces les inyecto una dosis de morfina, la morfina da mucho asco, da mucha náusea. Entonces no solo me los tranquiliza, les quita el dolor, me los pone más manipulables, más tranquilos, sino que si el animal comió algo y el dueño no sabía, los va a vomitar. Y el animal, como está despierto, no se ahoga. Entonces me quito ese gran riesgo en la cirugía. Bueno, vean todos los puntos importantes de hacer una sedación. Ya cuando yo tengo el animal sedado, entonces le voy a poner una vía. Ahora sí, vamos con los anestésicos. Los anestésicos se inyectan intravenosos la gran mayoría. Por eso es que usted quiere una vía, porque usted va a inyectar la anestesia directo a la vena. No solo eso, es muy importante tener un acceso en la vena, porque si algo pasa, como dijo la compañera al inicio, si el animal reacciona feo contra la anestesia, pero yo tengo el acceso venoso, yo puedo hacer algo al respecto. Existen medicamentos, chiquillos, que revierten la anestesia. No toda la anestesia se puede revertir, pero dependiendo de los medicamentos que usted utilice, sí se pueden revertir. Entonces, si usted ve que el animal se está profundizando mucho, o sea, se está quedando dormido muy profundo, se le está bajando el ritmo cardíaco, se le está bajando la presión, usted simplemente lo revierte y el animal se va a despertar. Pero si usted no tiene una vía, no lo puede hacer. Profe, ¿y si se lo inyecto en el músculo? Bueno, es que si el animal se está muriendo y usted se lo inyecta en el músculo, el efecto va a durar unos 10 minutos en pasar. Entonces, en 10 minutos ese animal ya va a estar muerto. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a ver. Por eso es que a mí no me gustan muchas campañas de castración, porque no colocan vías. Entonces, vean qué jodido. Porque entonces, primero, casi nunca se sedan. Segundo, el anestésico se lo inyectan en el músculo. Entonces, se lo inyectan en el músculo, hay que esperar a ver en qué momento el animal cae, ¿verdad? Hay animales que van a caer dormidos a los 5 minutos, otros a los 10, otros a los 20, otros a la media hora. Entonces, yo me tengo que quedar adivinando a ver qué tan rápido se va a absorber el medicamento. Después de ahí, si algo malo pasara, tengo muy pocas probabilidades de revertirlo. Porque, pucha, no tengo un acceso venoso. Profe, ¿y por qué no se les pone vía? Porque los catéteres, o sea, poner la vía es muy caro. Entonces, si la castración vale 10 rojos, no alcanza para el catéter. Ven, profe, ¿y por qué si el animal se está muriendo en ese momento, no le puedo poner la vía en ese momento y ya, se lo inyecto y ya? Bueno, chicos, porque cuando el animal se está muriendo, muchas veces lo primero que se afecta es la presión sanguínea, se cae.
encontrarle una vena a un animal que tiene la presión baja es demasiado difícil. Demasiado difícil. Y si la encontras, normalmente la venita colapsa porque no hay suficiente presión. Entonces, muy posiblemente si el animal se está muriendo, no le logras encontrar la vena. Entonces, se terminan muriendo. ¿Ok? Entonces, chicos, recomendaciones con anestésicos. Siempre vamos a querer una vía. Siempre. Por seguridad. ¿De acuerdo? Ahora bien, el anestésico o lo que usted quiere con anestesia es, como lo dije hace unos momentos, que el animal se recupere rápido. O sea, entre menos tiempo anestesiado, es muchísimo más seguro. Existen, por ejemplo, anestésicos que son muy populares, como el Soletil, como la silacina, que son medicamentos o anestésicos que le inyectas al animal y te van a anestesiar el animal por mucho tiempo. Por mucho, mucho tiempo. O sea, el Soletil fácilmente te manda el perrito a dormir 2, 4, 6, 8 horas, dependiendo de lo que usted le ponga. Eso, chiquillos, obviamente incrementa muchísimo, muchísimo, muchísimo el riesgo. ¿De acuerdo? Mientras que, por ejemplo, un anestésico como el Propofol, usted lo inyecta y el Propofol te dura 5 minutos, digamos que teniendo el perrito anestesiado. Entonces, si yo le inyecto Propofol a un perrito, durante 5 minutos él va a estar dormido. Por más, o sea, si se empieza a poner mal, yo sé que en 5 minutos él ya se empieza a despertar. Entonces, es poquito el tiempo que yo lo tengo que intentar estabilizar. Si yo le inyecto Soletil, es un perro que me va a pasar dormido mucho tiempo. ¿Entienden? Mucho tiempo. Es un animal que voy a tener que ver cómo rayos lo estabilizo hasta que esa anestesia se empiece a pasar. Ahora bien, cómo funcionan los anestésicos? Entonces, chicos, vean. Los anestésicos funcionan de diferente manera. Hay muchos, muchos tipos de anestésicos, pero quiero que entiendan algo. Existe anestesia inyectada e existe anestesia inhalada. ¿Okay? Inhalada con una máquina de anestesia inhalatoria o anestesia inyectable. Normalmente, cuando son procedimientos cortos, usted va a utilizar anestesia inyectable porque es más barata, ¿sí? Y no necesitas una máquina. ¿Qué es un procedimiento rápido? Por ejemplo, si usted va a quitar un mezquino que tiene por acá una pelotita, un pólipo, si usted va a quitar un diente, si usted va a cerrar una heridita que se hizo ahí el gatillo cruzando el alambre de púas. Esos son procedimientos de 10 minutos, 15 minutos. Utiliza anestesia inyectable. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Y hay diferentes tipos de anestesia inyectable, ¿verdad? Por ejemplo, ese que les conté, el Propofol, tiene una acción de más o menos 5 minutos. Ketamina combinado con algún relajante muscular, por ejemplo, ketamina combinado con diazepam, es un anestésico increíblemente seguro, es súper bueno y normalmente tiene un efecto como unos 10 minutos, 15 minutos. ¿Ven? Entonces, son anestésicos seguros de utilizar, son baratos de utilizar y yo puedo hacer procedimientos sencillos, procedimientos rápidos. Ahora bien, si yo voy a durar más, por ejemplo, tengo que hacer una castración, tengo que hacer una ortopedia, tengo que hacer vamos a ver, hay un animal obstruido, tengo que sacar la obstrucción, o sea, procedimientos que voy a durar más, una amputación de pierna, remover un tumor, todo ese tipo de cosas, lo ideal sería utilizar anestesia inhalatoria, porque en procedimientos que van a durar mucho, la anestesia inhalatoria es muchísimo más segura porque es muy estable. Es muy estable. Entre más tiempo
usted tenga que hacer anestesia inyectable, o sea, si usted lo quiere hacer con inyectable, chicos, usted tiene que entender dos cosas. Eso solo lo va a lograr de dos maneras. Una es que usted utilice un anestésico que tiene una acción muy larga, por ejemplo, el Soletil. Digamos, si usted quiere amputarle el brazo a un perrito, usted le quiere cortar el bracito, y usted quiere hacerlo con anestesia inyectable, sus opciones son o utilizar un anestésico de larga acción, como el Soletil, o sea, es un anestésico donde el perro va a estar dormido 4 horas. Aunque usted dure 2, el perro sigue dormido 4 horas. O estar a cada rato utilizando anestesia inyectable en bolos. Entonces, digamos, usted le pone un poquito, el perro a los 10 minutos se hace despertar, usted le mete otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. Y a la larga, eso es un montón de anestesia. Entonces, es un montón de anestesia que el hígado tiene que metabolizar, es un montón de anestesia que el riñón tiene que metabolizar, son muchos cambios de presión para el corazón, etc. Entonces, ninguna de las dos formas es como demasiado recomendado. Eso sí, vamos a ver, hay una manera de utilizar anestesia inyectable que es muy segura. Eso se llaman infusiones TIVA, infusiones TIVA. Eso es, chicos, básicamente que usted pone una bolsita de suero. En esa bolsita de suero, usted pone una mezcla de anestésicos y que le vayan pasando poquito a poco. ¿Cuál es la idea? Bueno, utilizar diferentes anestésicos para utilizar muy poquito de todos y de esa manera conseguir una anestesia que sea segura y que sea larga. Mientras el animal esté conectado a su bolsita de suero, le va a ir pasando poco a poco y el animal va a estar dormido. Normalmente eso no se hace porque es todavía más caro que anestesia inhalatoria. Entonces, aunque es muy seguro hacerlo de esa forma, económicamente no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vi que alguien tenía la manita levantada, chicos. Ángel. Sí, profe, es que yo tengo una pregunta. Por ejemplo, usted ahora está diciendo lo de los precios y todo eso. Por ejemplo, si el anestésico es más caro, tiene más productos, pero es más bueno y dura más en que el animal se despierte o dura menos en que se despierte. O si es más barato, dura más en que se despierte o cuál es así como que la diferencia también con el precio. Sí, buena pregunta. Vean. Los anestésicos baratos normalmente son las moléculas más viejas. Por ejemplo, la silacina es un ejemplo súper típico. Entonces, las moléculas viejas de anestesia, chicos, son muy inestables. Eso es como que usted le haga una cirugía hoy con éter, ¿verdad? Entonces le ponen un pañuelo de éter a usted y usted caiga por ahí. ¿Puede ser que salga viva? Sí, puede ser. De hecho, es muy probable que salga viva. Pero cuando se utiliza un anestésico como ese, como el éter, que se utilizaba hace 100 y pico de años, era porque no habían otras opciones. Entonces, pues sí te duerme, pero tiene muchos efectos secundarios. Y normalmente esos anestésicos, como dijo usted, son los que duran muchísimo, ¿verdad? Entonces es un animal que va a pasar mucho tiempo dormidillo. ¿Ok? Tienen también un metabolismo pesado. Un metabolismo pesado quiere decir que su hígado y su riñón van a sufrir mucho limpiando la sangre de eso. ¿Ok? Pero principalmente son baratos porque son moléculas viejas. ¿Ok? Es algo que se utilizaba antes. Otro ejemplo, digamos, sería como que usted diga que se quiere ir a pegar un paseo a México y yo le diga, bueno, váyase en buseta o váyase en avión. Con las dos llega, pero con una va a ser muchísimo más difícil que con la otra. Entonces los anestésicos son así. Entonces, normalmente el barato va a ser una molécula un poquito más vieja, y un poquito más riesgosa, ¿ok? El anestésico moderno y un poquitín más caro, normalmente va a ser
más seguro. Entre ellos, chiquillos, de nuevo, ajá. Es como el Boulder Collie, creo que es. Ajá. No todo tipo de anestesia le funciona. Ajá. Bueno. Ahora, chicos, otra cosa importantísima que tienen que saber. En la anestesia existen diferentes etapas. La primera etapa se llama inducción. La segunda etapa se llama mantenimiento. Y la tercera etapa le podemos decir finalización y listo, ¿ok? Pero bueno, hablemos de qué es inducción. La inducción es cuando usted tiene a alguien que está despierto, normalmente sedado, pero despierto, y tiene que caer dormido. Eso es una inducción. ¿Ok? La inducción, chiquillos, entonces es normalmente a huevo la inducción tiene que ser con inyectable. O a huevo no, pero normalmente va a ser con inyectable. ¿Qué es inyectable? Inyectable es que entonces yo le voy a inyectar la anestesia directo en la vena. ¿Ok? Y normalmente el mantenimiento de la anestesia, o sea, hacer que el animal siga dormido, lo ideal sería con anestesia inhalatoria. Si el procedimiento es largo, si el procedimiento es corto, pues sigo con inyectable. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En una cirugía, cuando por ejemplo usted va a hacer una castración, entonces usted lo que llega es que llega el animalito a la clínica, lo sedas, después de ahí le pone una vía, después de ahí hace la inducción, o sea, le inyecto un anestésico para que el animal se me duerma. ¿Por qué razón? Porque cuando el animal está dormido, tengo que entubarlo. ¿Qué es entubarlo? Entubar es que usted agarra un traqueotubo, o sea, un tubito de plástico, se lo mete por la tráquea y ya con ese tubo usted lo puede conectar a la máquina de anestesia. La máquina de anestesia se va a encargar de que el animal cada vez que respire anestesia, ¿verdad? Entonces siga estando despierto, siga estando dormido, perdón, y obviamente oxígeno también. ¿De acuerdo? La anestesia inhalatoria es muy segura porque la máquina te permite muchas opciones. Te permite subir la anestesia, bajar la anestesia. Obviamente, al estar con oxígeno, el animal no está respirando el aire normal, sino que es un aire que es muy rico en oxígeno, es solo oxígeno normalmente. Entonces es un animal que todos los tejidos van a estar mejor oxigenados, ¿verdad? Le va a costar mucho entrar en deficiencia de oxígeno. No solo eso, sino que si el animal se empieza a descompensar, yo lo puedo ventilar. ¿Qué es ventilar? Bueno, que si el animal deja de respirar, yo le puedo decir a la máquina, ventílemelo, ¿verdad? O lo puedo hacer yo manualmente y puedo hacer que el animal empiece a respirar de nuevo. Eso, chicos, no se puede hacer con anestesia inyectable, ¿correcto? Entonces, eso es el procedimiento ideal. ¿Qué pasa, chicos? Que muchas clínicas, la gran mayoría de hechos, no cuentan con una máquina de anestesia. Por esa razón, se utilizan anestésicos inyectables para todo. Ojo, yo no tengo ningún problema con que la anestesia se haga inyectable si es un procedimiento corto, porque sigue siendo muy seguro. La bronca es cuando usted sabe que vas a hacer una cirugía de 3 horas y usted la quiere hacer con anestesia inyectable. Eso no es recomendable. Y tanto es así, chicos, que en humanos no se hace. ¿De acuerdo? Si la anestesia si el procedimiento va a ser muy largo, pues se hace con anestesia inhalatoria. Personas que están muy mal, anestesia inhalatoria. Ahora, en humanos, de vez en cuando, por ejemplo, se hacen cirugías muy bravas con anestesia inyectable. Por ejemplo,
Si usted le van a operar el cerebro, entonces usted lo quieren despierto para ver que cuando ellos vayan tocando el cerebro, de usted todavía siga consciente, esté razonando y no le quiten ninguna parte que importe. Entonces, para que eso suceda, debe hacerse la anestesia inyectable, porque entubado él no va a poder hablar. Entonces se hacen estas infusiones que yo les comenté, las infusiones TIVA, que son mezclas de anestésicos, pero chicos, ese procedimiento sale carísimo. Entonces, en veterinaria lo hacemos, pero sale muchísimo más caro que inhalatorio, entonces no tiene mucho sentido. A lo que voy, chicos, es que necesito que entiendan que en muchos lugares la anestesia no es lo más seguro del mundo. ¿Ok? Y a eso vamos para esta parte que les voy a contar, que es la parte legal. ¿Qué pasa si un perro se muere en una anestesia? ¿De quién es la culpa y qué cuidados tienen que tener ustedes? Vean, chicos, la cosa está así. Normalmente, cuando uno va a hacer un procedimiento quirúrgico o cuando uno va a hacer una anestesia, el dueño tiene que firmar un documento. Ese documento es una liberación de responsabilidad. Entonces, cuando usted va al hospital y a usted lo van a operar, a usted lo hacen firmar un papelito que básicamente lo que dice es que si usted se muere en la anestesia, usted no puede demandar al Estado ni al hospital. Esto se hace siempre en humanos. ¿Ok? Ahora, en veterinaria tiene que hacerse así también. O sea, que el dueño no les da un papelito y le dice, vea, su perrito va a entrar a anestesia, es un proceso que es un poquito riesgoso, y firme aquí. Entonces, si el animal se muere, usted no libera de responsabilidad. Y lamentablemente así es. Ahora, chicos, esto no quiere decir que yo voy a hacer la anestesia todo chambón, para nada. Que la persona no me demande no quiere decir que esa persona no puede, por ejemplo, subir a Facebook que yo soy el peor veterinario del mundo y eso igual me va a afectar. ¿Sí? Entonces, a ningún veterinario le sirve que los animales se mueran en una anestesia. Es algo muy feo, muy feo. No solo para uno, sino para el cliente, para publicidad, para todo el mundo es horrible. Entonces, la idea es disminuir el riesgo de la anestesia al máximo. Entonces, eso con la parte legal. Normalmente, chicos, la persona tiene que firmar un documento. Ahora, algo muy importante, chicos. A los veterinarios nos cubre el colegio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo un día me jalo una torta y una persona me demanda, el colegio de veterinarios me apoya en el sentido de que hay todo un grupo de abogados que me va a ayudar a llevar el proceso y vamos a ver si tengo la culpa o no. ¿Ok? Hay un acompañamiento ahí, hay un respaldo legal. Y yo estoy, digamos que legalmente apto para utilizar anestésicos. Si ustedes un día agarran una anestesia y se la ponen a un animalito y ese animal se muere o le pasa algo o no le pasa nada, pero una persona se da cuenta que fueron ustedes, como ustedes no son veterinarios, los demandan, chicos, y la penalidad es o una multa muy grande o la cárcel. Casi siempre multa, nada más si lo hicieron y todo salió bien, o cárcel si el animal se murió. Entonces, resumen, tengan mucho cuidado a la hora de manipular estas cosas. Si el veterinario les dice que pongan un anestésico, está bien, porque él, digamos que les está dando el aval. Y si algo pasa, él va a responder por ustedes. Pero ustedes no tomen solo la decisión de usar un anestésico, porque si alguien les da la gana de mandarlos, no hay absolutamente nada legal que los vaya a apoyar, ni a salvar, ni a responder, ni nada. Entonces, con los anestésicos es muy diferente que cualquier otro medicamento. Tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Luego, los anestésicos no se venden a las personas. Entonces, si alguien un día quiere comprarles un frasco de ketamid o ketamina, morfina o cualquier cosa de esas, no se venden. ¿Ok? Ni con receta, ni con nada, no se venden.
porque solo los veterinarios tienen acceso y uno lo compra directamente al distribuidor. Eso no se compra en veterinarias. Ahora, como les decía, la misión de uno, lo que uno quiere es disminuir el riesgo de anestesia al mínimo. ¿Y cómo hago eso yo? Bueno, chicos, primero es en el examen físico. Entonces, cuando un animalito llega a consulta, yo tengo que preguntar o tengo que averiguar algunas cositas básicas. Entonces, por ejemplo, si me llevan un perrito a una cirugía, entonces, yo tengo que revisarlo físicamente. Tengo que ver que esté bien hidratado, ¿verdad? Tengo que ver, por ejemplo, si tiene lesiones, si no tiene una lesión, si está vomitando, si está con diarrea, si le duele algo, si las mucosas están pálidas, están azules, están rojas. Yo tengo que revisar a mi animalito bien. Y entre las cosas que más tengo que revisar es auscultarlo, o sea, escuchar ese corazoncito para ver cómo está. Animales viejos, animales muy jóvenes, cualquiera de los dos, hay que tener mucho cuidado con la anestesia. Entonces, si mi animal está enfermo de cualquier cosa, eso sube el riesgo de la anestesia. Si mi animal está viejo, eso sube el riesgo de la anestesia. Si mi animal tiene un soplo en el corazón, eso sube el riesgo de la anestesia. Si mi animal está deshidratado, eso sube el riesgo de la anestesia. Entonces, si mi animal tiene algo que yo tengo que arreglar primero, pues lo arreglo. Ejemplo, si mi animal está deshidratado, yo no voy para cirugía. Yo lo dejo primero un tiempo, le pongo una bolsita de suero, lo hidrato y ya después voy para el quirófano. Si mi animal tiene, qué sé yo, un sangrado, bueno, paro el sangrado y después voy para cirugía. ¿Verdad? Cositas obvias. Luego del examen físico, lo ideal es hacer exámenes de sangre. Aquí es muy importante entender cuáles exámenes de sangre y para qué. Entonces, la gran mayoría de veterinarios hacen un hemograma. Un hemograma es un examen de sangre general en el que te dice si un animal tiene alguna infección y si tiene anemia o no, básicamente. Eso es lo que dice un hemograma. Eso, chicos, para una cirugía como tal, da muy poca información. En un hemograma, básicamente, lo único que a usted le sirve para una cirugía es saber si el animal está bien de plaquetas o no. Porque las plaquetas cumplen dos funciones importantísimas en cualquier cirugía. La primera es que si hay algún sangrado, las plaquetas se van a encargar de coagular la sangre y de parar ese sangrado. La segunda es que las plaquetas ayudan a la cicatrización del tejido. Entonces, si el animal tiene plaquetas bajas, primero no te va a cicatrizar bien. O sea, la herida se va a seguir abriendo, va a supurar, le va a costar cerrar, alrededor de los hilos se le va a hacer un grano todo feo, la herida a veces se vuelve a abrir con el tiempo. Y segundo, si el veterinario por error corta alguna venita o arteria pequeña, pues le va a costar más contener el sangrado, porque hay plaquetas bajas. ¿Por qué razón un animal puede tener plaquetas bajas? Por mala alimentación, por parásitos, por bacterias como Ehrlichia, por problemas congénitos, por todo eso. ¿Okay? Entonces, necesito saber cómo están esas plaquetas. Segundo, la anestesia la va a metabolizar tanto el hígado como el riñón. Entonces, adivinen qué tengo que revisar en un examen de sangre, hígado y riñón. Para eso se hacen químicas sanguíneas. Se hace un perfil renal y un perfil hepático para saber si esos órganos están preparados para metabolizar la anestesia. Esto es principalmente importante si el animal es viejito, porque casi siempre los viejitos tienen tocados esos órganos. ¿Ya? Y finalmente, chicos, es importante revisar el corazoncito. Mínimo, lo mínimo que se hace es auscultarlo. Si el paciente tiene un soplo, recuerden que un soplo es cualquier sonido anómalo,
en el corazón. Entonces, si el doctor escucha algo raro a la hora de auscultar, pues tiene que revisar qué es. Porque en una anestesia, el corazón se ve sumamente afectado. Entonces, no sé si han visto que muchos veterinarios dicen, es que ese animal ya está viejito, tiene 13, 14, 15 años, ya mejor no le hagamos cirugía porque se puede morir en la anestesia. O sea, la edad, chicos, vale. O sea, la edad no importa. Lo que a mí me importa es cómo está el paciente. Entonces, cuando alguien les diga eso, pues no le pongan mucha atención. O sea, ese animalito que está viejito, hay que revisarlo, eso sí. Toca hacerle exámenes de sangre para ver cómo está. Pero a los viejitos se les hace cirugía como cualquier otro animal. En personas, chiquillos, díganme ustedes, en personas, los viejitos son los que más se hacen cirugías. ¿Por qué? Porque los viejitos son los que tienen cáncer. Los viejitos son a los que hay que hacerles trasplantes. Los viejitos son los que se caen y se quiebran. Entonces, a los viejitos se les puede hacer anestesia. Lo que pasa es que hay que hacerle una anestesia buena. Entonces, si el veterinario lo único que tiene es una anestesia inyectable barata, no le sirve meter a ese viejito de 14 años al quirófano porque se le puede morir. Entonces, en lugar de explicarle al dueño lo que pasa, normalmente lo que dice es, no, ese viejito ya puede ser que se me quede en la anestesia. Sí, pero porque usted hace las cosas mal. ¿Ok? Entonces, tienen que ser muy críticos ustedes con eso, entender que existen diferentes calidades de anestesia. Unas buenas, unas no tan buenas. Unas peligrosillas, otras no tan peligrosas. Todas las anestesias son peligrosas. A mí se me han muerto 3 animales en anestesia. Se me han muerto un montón después de cirugía por complicaciones. Pero en la anestesia como tal se me han muerto 3. Un perrito que era una torsión de estómago. Entonces son animales en donde el estómago gira sobre sí mismo, como en la película Marley y yo. Entonces gira sobre sí mismo, se empieza a llenar de aire, de líquido. Ese estómago que giró sobre sí mismo comprime el tórax. Entonces intentamos hacer la cirugía lo más rápido posible, pero ya el animal venía muy mal. Cuando lo estábamos induciendo, el estómago estaba tan enorme, tan inflado, que comprimía el tórax, el animalito no pudo respirar y se ahogó. ¿Sí? Entonces ese animal se murió. Otro animalito muy jovencito, no sé, un animal que tenía menos de un mes, entonces con anestesia se murió. El hígado y el riñón no estaban suficientemente desarrollados para metabolizarlo. Y el tercer animalito fue durante una cirugía de corazón abierto. Entonces, cuando se hacen cirugías abriendo tórax, la presión negativa se elimina, digamos. Entonces, el animal ya no puede respirar por sí solo. Entonces hay que conectarlos a un ventilador. Lo conectamos, pero nunca ventiló adecuadamente. El animal se murió. Entonces, las anestesias, chicos, son peligrosas, ¿sí? Si se mueren los animales, por más que usted intente hacer las cosas bien, siempre hay un pequeño riesgo. Y obviamente, entre más riesgosa sea la anestesia, y pues más probabilidades hay. No es lo mismo hacer una anestesia para quitar un mezquinito que tengo por acá, que una anestesia para una cirugía de tórax. Entonces, eso es importante. El documento legal, chicos, es muy importante que el dueño siempre lo firme, porque hay dueños que son muy buena gente, pero hay dueños que son muy desgraciados. Entonces, para curarse en salud, siempre que la persona firme el documento de liberación de responsabilidad. ¿Qué más? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vean. Yo tengo una consulta. Dígame, claro.
En los pasos de inducción, mantenimiento y finalización. ¿Qué era eso? Los procesos, perdón, es que me perdí. Tranquila. Vea, esto es así. La anestesia tiene 3 etapas grandes. La Lo que quiero inducción. saber sí la entendí. Lo Ah, que quiero ok. saber es el nombre. Esos 3, sí, así los dijo bien. La anestesia, mantenimiento y finalización. Espera. Son las etapas de la De la anestesia. anestesia, sí. Ok, eso era lo que quiero saber. Ahora, chicos, la compañera me acordó de una fase importantísima que tenemos que hablar, que es la finalización. Vean, chicos, la gran mayoría de pacientes no se mueren ni antes de la cirugía ni durante la cirugía. La gran mayoría de pacientes se van a morir después de la cirugía. ¿Ok? Si se les va a morir, se van a morir ahí. Especialmente en el proceso de recuperación. Cuando uno hace una cirugía, pasan muchas cosas en el cuerpito del animal. Dentro de las cosas más comunes voy a ir explicando una por una. Entonces, una de las más comunes y más peligrosas es que se empiezan a poner fríos. Se ponen fríos por muchas razones. Primero, normalmente los quirófanos, chicos, tienen aire acondicionado. Los quirófanos tienen aire acondicionado porque las bacterias crecen menos en ambientes fríos. Entonces, la idea es que el quirófano esté frío para que el animal no se vaya a infectar con bacterias, ¿verdad? Durante la cirugía. Entonces, y tiene que estar frío de verdad, o sea, de menos de 18 grados, porque si no, no tiene mucho efecto, ¿verdad? Entonces, son quirófanos fríos. Entonces, desde ahí ya el animal va predispuesto a ponerse frito, ¿verdad? Porque el ambiente está frío. 2, en veterinaria muchas veces la mesa es de metal, la mesa del quirófano es de metal. Cuando usted se acuesta en metal, el metal enfría, ¿verdad? O sea, transporta muy bien la energía, entonces el metal te va a enfriar. Entre más rato el animalito esté acostado, pues más pérdida de calor va a tener. Otra de las razones, chicos, es porque normalmente muchos de estos animales hay que mojarlos. Antes de la cirugía, recuerden que hay que limpiarlos. Entonces, cuando usted hace la limpieza, jaboncito, yodo, alcohol, ese tipo de cosas, ahí vas a mojar al animal. Entonces, vean qué complicado, porque es un animal que entra mojado al quirófano, a acostarse en una mesa de metal y estar en un ambiente frío. Ahora, todos los quirófanos varían. Por ejemplo, hay quirófanos muy bonitos en donde a las mesitas les ponen alguna cubierta o un pañito, o les ponen algo que se llama una manta térmica. Una manta térmica es como un colchoncito que se va calentando, entonces el animal no se te pone frío. Eh, Eso primero, ¿verdad? Entonces, es muy importante monitorear la temperatura de un animal. Durante la cirugía, ellos están pegados al monitor y dentro del monitor, el monitor, una de las cositas que mide es la temperatura. Entonces, el monitor trae un cablecito, ese cablecito usted se lo pone en la boca al perro y entonces él va a estar midiendo la temperatura durante toda la cirugía. Normalmente usted quiere una temperatura que sea mayor a los 37 grados. ¿Ok? Mientras el animal esté para arriba de los 37, el animalito va a estar bien. Si ya el animal se empieza a poner como a los 36 grados, 35 grados, tenés un animal que se está poniendo frío. Acuérdense que eso se llama hipotermia. Hipotermia. Y es una de las razones por las que muchos animales mueren. Y es súper tontísima y es facilísima de corregir. ¿Qué pasa si en la veterinaria, por ejemplo, no hay manta térmica, no hay cómo calentar al animal? Bueno, podemos poner algo tan sencillo como bolsitas de agua caliente,
¿verdad? Cerca del animal para que no se nos vaya a enfriar. ¿Qué pasa si durante la cirugía o en la cirugía no tenemos un monitor? ¿Verdad? No hay un monitor de paciente. Bueno, no importa. Compramos un termómetro de 1,000 pesos y cada 5 minutos durante la cirugía, el asistente, o sea, ustedes, tiene que estar tomando la temperatura. Eso a mí me ha pasado un montón de veces. A veces en el quirófano se me va la luz. A veces estamos a campo, entonces no hay un monitor. Eh, a veces está ocupado y el monitor, y bueno, tenemos dos, pero igual a veces se ocupan los dos y entró una emergencia. Entonces el asistente está tomando cada 5 minutos el termómetro, con el termómetro la temperatura del paciente. ¿Ok? Entonces es facilísimo. Y si se está enfriando, lo calentamos. Si se está calentando, lo enfriamos. Cuando los pacientes salen de cirugía, ahí es el momento más crucial. Porque ahí normalmente, ¿qué hacen los veterinarios? Llegan, tiran el perrillo en una jaula, ¿verdad? Y se van a orinar, a comer, a descansar después de la cirugía, lo que sea. El animalillo que hay tirado en una jaula, usted se da una vuelta 1 hora después, 2 horas después, el animal está muerto. Y se murió por ponerse frío, nada más. Entonces, es muy importante que después de cirugía alguien esté vigilando a ese animalito que salió y que se quedó en esa jaula recuperándose. Y algo que hay que vigilar es la temperatura. Importantísimo. Otra cosa que hay que vigilar, chicos, es la presión sanguínea. Entonces, la gran mayoría de anestésicos van a bajar la presión. Hay algunos pocos que la suben, pero la gran mayoría de anestésicos van a bajar la presión. Es algo normal porque al usted anestesiar a alguien, es común que un efecto secundario sea que el corazón lata más despacio. Si su corazón late más despacio, hay menos presión arterial. No solo eso, sino que la mayoría de anestésicos hace que su corazón se contraiga menos fuerte. Entonces se contrae más despacio y menos fuerte. Entonces, al hacer eso, la presión Profesor, sanguínea... Sí, dígame. una preguntita. Cuando las perras están en su periodo de lactancia, ¿es muy bueno tener cuidado con ciertos medicamentos o no afecten algo? Esa es una buena pregunta. Sí es muy importante porque algunos de esos medicamentos se pueden pasar a los cachorros. Ese es el peligro, ¿verdad? Por esa razón, una mamá que esté dando de mamar no puede irse a tomar cerveza porque el bebé se va a emborrachar. Entonces, hay que tener cuidado porque ese medicamento que se le da a la mamá se le puede pasar a los bebés. Dentro de los medicamentos que hay que tener más cuidados, por ejemplo, antibióticos, importantísimo. Obviamente cualquier anestésico. Los antiinflamatorios no se pasan en leche casi nunca. eh, y anestésicos, ¿verdad? Tener cuidado con Pero eso. sí, cuando la perra está en lactancia, usted sabe que hay un problema de baja de peso, que como que la desnutrición le afecta. Entonces, uno no le puede dar vitaminas o afecten en algo por el estilo. No, no afecta porque, bueno, con las vitaminas pasa lo siguiente. La gran mayoría de vitaminas son hidrosolubles. Eso quiere decir que eh, el exceso de vitaminas en el cuerpo se van a orinar y el resto se van a defecar. Entonces, cuando usted le da una pastilla de vitaminas a la perrita va a utilizar las vitaminas que necesite y el resto las va a orinar y a defecar. No se van a ir a la leche. Entonces puedes darle vitaminas, sí. Ahora, como decir que si yo le doy a la mamá se le pasan a los bebés, no, no. ¿Qué más? Ah, ok, lo de la presión. Entonces, chicos,
Durante una anestesia, la presión sanguínea del paciente va a caer. Siempre va a caer. La diferencia es si va a caer mucho o si va a caer poco. Entonces, por esa razón es muy importante el monitor de presión arterial. Recuerden que la presión sanguínea de los perros es muy parecida a la de los humanos. Queremos como 120/80 aproximadamente. Como la presión sanguínea en una cirugía siempre va a estar un poco más baja, el perrito puede estar en 100/60, por ahí. Pero ya presiones sanguíneas muy bajitas, como 80/40, eh, esas son peligrosas. Recuerden que si usted tiene presión baja, hay ciertos órganos a los que no les va a llegar la sangre. Si a usted no le llega sangre en algún órgano, empieza a fallar y en algún momento a morir. Por esta razón, chicos, hay muchos gatos, especialmente esto pasa en gatos, hay muchos gatos que los castran y después de castrarlos, o sea, se despierta, el gatillo se despierta, después no quieren comer, cuando comen vomitan, normalmente la gente los deja ahí 1 o 2 días y se terminan muriendo. ¿Qué pasó? Que muchas veces se hacen anestesias, al gatito no le llega sangre al riñón, les da un fallo renal. Como tienen un fallo renal, el gatito siente náuseas, siente asco, entonces no quiere comer. Y si come, por el hambre, vomita. Y así pasa, y así pasa, y así pasa, y terminan muriéndose de un fallo renal. Entonces, hay muchas historias de gatillos que les hacen castraciones en campañas. La presión arterial nunca se midió y el gatillo se termina muriendo 1 o 2 semanas después de la castración. Y es por fallo renal, pasa mucho. Entonces, la presión sanguínea siempre tienen que revisarse durante una anestesia. Y si está muy baja, tenemos que subirla. ¿Cómo se sube una presión arterial? Bueno, lo más fácil es con fluidos, con suero. Se le pone un suerito ahí directo a la vena y eso te va a ayudar a subir la presión. La otra forma es con medicamentos. Hay medicamentos que suben la presión, por ejemplo, la dopamina, la norepinefrina, la atropina. Todos estos van a subir un poco la presión sanguínea. De nuevo, para utilizar esos medicamentos necesito un catéter, necesito una vía. Entonces, por esa razón, chicos, yo les digo, si la anestesia se le inyecta en el músculo, ¿cómo rayos después usted le va a poder subir la presión? No puede. Esos medicamentos en el músculo no hacen nada. Entonces, por esa razón, y buscar una vena con la presión baja es imposible. Por esa razón, todo animalito que va para anestesia necesita una vía. ¿Qué más? Otro punto importantísimo que hay que revisar durante una cirugía es la saturación de oxígeno. ¿Qué es esa vara? La saturación de oxígeno es cuánto oxígeno tiene su sangre. Normalmente queremos que sea mayor al 90%. Repito, normalmente queremos una saturación de oxígeno mayor al 90%. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Cuando un animalito está en anestesia, a veces deja de respirar o respira muy poquito o muy superficial. Entonces, cuando eso pasa, obviamente no oxigena tanto. ¿Ok? Si no oxigena tanto, el animalito se va a empezar a poner morado, llega menos oxígeno al cerebro, llega menos oxígeno al riñón, llega menos oxígeno a todos los órganos importantes y es un animal que está en riesgo de morirse. El oxígeno lo podemos monitorear, lo podemos revisar con el monitor, ¿de acuerdo? Y básicamente solo con el monitor. ¿Qué pasa si nos damos cuenta que el bichito está oxigenando poco? Bueno, le podemos poner a la máquina de anestesia a que lo ventile, o sea, que respire por él.
Pero eso solo se puede si es anestesia inhalatoria. ¿Ven? Por eso, chicos, la anestesia inhalatoria es, sinceramente, es lo mejor. Es lo mejor. O que estén conectados a oxígeno. Eso es lo mejor. Porque es muy normal, es muy común que el animal le cueste respirar o que deje de respirar. Y ahí entonces usted lo puede ventilar. Si no hay si no hay máquina de anestesia y el animal deja de respirar, pues de ahí no hay mucho que hacer, ¿verdad? Yo no le puedo dar respiración de boca a boca. Entonces, esos son parte de los riesgos de hacer solo con inyectable. Vamos a ver qué más hablamos ahí. Ya hablamos de temperatura, hablamos de presión, de oxigenación, de respirar en sí. Hablamos de la recuperación. Ahora, chicos, vean. Esta parte es importantísima. Cuando se termine cualquier procedimiento de cirugía, viene la parte de recuperación. Entonces, la recuperación de un animal tiene que ser libre de dolor. Para ser libre de dolor, necesitamos diferentes medicamentos. Estos medicamentos ya los hablamos un poquito la semana pasada, que fue los antiinflamatorios y los analgésicos. ¿Se acuerdan? Yo les conté a ustedes que los antiinflamatorios quitaban la inflamación y los analgésicos quitaban el dolor. Entonces, por ejemplo, si yo llego y castro a un animalito, o sea, una perrita, y la perrita se está despertando de esa cirugía, en el momento en que la anestesia se quite, la perra va a empezar a sentir dolor. Dolor de todo lo que se le hizo durante la cirugía. Ahí necesitamos medicamentos para el dolor. Probablemente se van a necesitar tanto un antiinflamatorio como un analgésico. Por ejemplo, se le puede poner meloxicam como antiinflamatorio y como analgésico se puede usar, qué sé yo, tramal. ¿De acuerdo? Eso me va a ayudar a que el animal no sienta dolor. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted hace una castración, usted castra una perrita, no le manda medicamentos para la casa y la manda así? La perra no se va a morir. Sinceramente no se mueren, los animales son muy fuertes. Pero ¿qué va a pasar con esa perrita? Esa perrita le va a doler la herida y ahí vienen qué va a hacer, chuparse. Cuando se chupan, ahí vienen qué pasa, se arrancan los hilos. Si se arrancan los hilos, la herida se abre. Si la herida se abre, no solo se infecta, sino que se puede salir una víscera o así. Entonces, la gran mayoría de animales que se arrancan los hilos o que se hernian o que se abren la herida es porque sienten dolor. O sea, ellos sienten una incomodidad y por lo tanto empiezan a atravesarse la herida hasta que se la terminan abriendo. Y aquí los veterinarios fallan mucho porque lo que hacen es, voy a ponerle un cono para que no se toque la herida. Pero el cono no es la solución. La solución es tratarle el dolor para que el animal no se toque la herida. Cuando usted lo pica un mosco, usted se rasca porque usted siente picazón. Si a usted lo picara el mosco y usted no siente nada, usted no se rasca. Entonces, en las cirugías, chicos, normalmente si el animal tiene una buena terapia de dolor, no necesita cono, porque no se da ni siquiera cuenta de que tiene una herida. Entonces, el cono es algo que tenemos que ir eliminando. Hay que irlo eliminando. Ahora, siempre hay un perrillo necio, un gatito necio, que aunque no sienta dolor, se arranca los hilos. Sí, pero son muy pocos. Son muy, muy, muy poquitos. La gran mayoría de animales, si no sienten dolor, no se van a tocar la herida. Luego, recuerden que con cualquier herida se necesita mucha limpieza. Entonces, la limpieza básicamente es agüita y jabón. Nada más. Nada más. Entonces, normalmente con los clientes, chicos, con míos,
Bueno, yo les digo, bueno, vean, ya yo hice la cirugía, salió bien. Y los voy a mandar con una buena terapia para el dolor. Entonces, los mando con varias pastillitas para que nada les duela. Lo que el dueño tiene que hacer es mantener esa herida limpia. O sea, que el animal no lo vayan a tirar a que duerma en el patio, porque se le va a ensuciar la herida, que no haga loco, que no lo metan a una piscina, que no lo metan a un río, porque la herida se va a ensuciar. Y que se la laven con agüita y jabón. Cremas o no cremas, casi nunca mando cremas, porque normalmente la crema el animal se la chupa. Entonces usted le pone crema en la herida, el animal se chupa la herida. Entonces se infecta la herida y a veces se pueden arrancar hilos. Entonces mejor así, se quita. Agüita y jabón nada más una vez al día y se acabó. Más o menos así es como se hacen los manejos. Entre más dolorosa sea la cirugía, más medicamentos para el dolor se necesitan. No es lo mismo, no es lo mismo, chiquillos, que ustedes se arranquen una uña, ¿verdad? A que les corten una mano o un brazo. El dolor es muy diferente. Entonces, si ustedes un día se arrancan una uña, no sé, se pegan un martillazo en la mano y pierden la uña, ese dolor con una Panadol se aguantan. Pero si ustedes se cortan la mano con una máquina, alguien les pega un machetazo, lo que sea, ese dolor no se cura con un machetazo, perdón, con una Panadol. Ese dolor necesita varias pastillas. Entonces, eso es muy importante. Entre más grande sea la cirugía, más pastillas. Yo he visto que a veces hacen cirugías grandísimas, quitan tumores, quitan órganos, le quitan el vaso a un perrito, cortan pedazos de intestino, los vuelven a pegar y les mandan una pastillita de meloxicam. Eso no hace nada, no hace nada. Ok, ya ustedes saben que es un antiinflamatorio, que es un analgésico, los tipos que hay, y ya más o menos con eso pueden darse cuenta de que se necesita una terapia un poquito más completa en esos casos. Y recuerden, chicos, que también con cada cirugía hay un riesgo de infección. Entonces, normalmente en una cirugía, pues yo voy a querer utilizar algún antibiótico para prevenir que se me infecte o algo así. ¿De acuerdo? Nos sigue quedando para la próxima semana otro tema, que es el de medicamentos comunes. Entonces, por ejemplo, ahí voy a hablar de los más clichés. Vamos a hablar del Digitón, de la ranitidina, vamos a hablar del Otiflex, vamos a hablar de todos esos, de la prednisolona, de la dexametasona, el Ergodex. Vamos a hablar de las cremas, de Neosep, de la crema de los animalitos. Vamos a ir uno por uno, cuándo sí, cuándo no y para qué. Entonces, si tienen algún medicamento que quieran que hablemos, me lo pueden mandar y lo vamos viendo a la próxima semana para ver cómo lo podemos utilizar y cuándo sí, principalmente cuándo no. Bueno, porque es cuando uno se confunde y a veces mete las patas. Chicos, ¿alguna pregunta antes de terminar? Profe, es una consulta sobre una perrita que la castraron, pero la castraron hace como 22 días y todavía tiene los hilos. Eso está bien. Entonces, los hilitos, chiquillos, primero hay que ver si son hilos absorbibles o hilos que no son absorbibles. Normalmente los hilos absorbibles van a ser o de color transparente o de color morado. Si son de color morado o de color transparente, quiere decir que en algún momento, se van a empezar a absorber solitos. Ese momento puede ser 3 semanas, puede ser 2 meses, pero digamos que la sutura se absorbe sola. Si los hilos que usted le ve son de color negro o naranja, son suturas externas. Eso quiere decir que ese hilo hay que quitarlo. Entonces usted con una tijerita se lo va a quitar. Casi siempre es nylon. Entonces el color del hilo le va a decir a usted qué hacer. ¿De qué color son? Profe, me parece que son azules.
Ok. El azul casi siempre tampoco se absorbe. Pero fíjese muy bien si es azul o morado, porque a veces uno se confunde un toquecito. Si es morado, se lo puedes dejar. Si es azul, hay que quitarlos. Ok, gracias, profe. Ujú. Ahora, ¿por qué, chicos? ¿Por qué algunos veterinarios mandamos hilitos absorbibles y otros no? Por facilidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho mandar hilos que se absorban solos, porque así la persona no tiene que volver a que yo le quite los hilos. Hay algunos perros que son muy necios. Entonces, cuando usted les intenta quitar los hilos cuando ya están bien, es un desmadre. Perros que se mueven mucho, perros agresivos. Usted los pone pancilla para arriba, intenta quitarle los hilos, el perro se mueve mucho. Es un dolor de cabeza. Entonces, para esos perros les mando suturas absorbibles. También para gatillos que son muy nerviosos para ir a la clínica o que yo sé que me van a aruñar y no los quiero volver a sedar, les mando suturas que se absorban solitas. Si yo sé que es un perrito buena gente, le mando un nylon que ya después yo se lo quito. Pros y contras. Normalmente, cuando usted va a quitar el hilo, pues usted lo quita cuando usted le dé la gana. O sea, cuando la herida ya cierra, usted quita el hilo. Y así, por ejemplo, los hilos no se enconan. La compañera, yo le aseguro que cuando vaya a quitar los hilos, ya los hilitos van a estar medio metidos en la piel, porque ya la piel ha cicatrizado tanto después de 22 días que seguro ya está cubriendo los nudos y todo eso de las suturas. Entonces le va a costar jalarlos y cortarlos. Eso es un problemilla. Entonces, ahí, si son absorbibles, es mejor dejarlos, porque si no, cuando usted los intenta jalar y quitar, el bichillo va a pegar gritos y se va a mover para todo lado y va a costar mucho. Pero sí, puede pasar que el doc te haya mandado absorbibles y que nada más tenga que dejarlos usted ahí y no pasa nada. Los hilos a veces se absorben hasta 2 meses después y nada pasa. Nada más fíjese en el color. Si de verdad son azules, hay que quitarlos. Ay, consulta. Ujú. Tengo una amiga que castró el perro, pero ya tiene como 2 años. Lo castraron hace como 2 meses y después de castrado le agarró, yo no sé, es como la piel se le pone roja, se está quedando como peloncillo por las naguillas y le da mucha picazón y tiene mal olor, un olor fuerte. Ok. Eso sí no está relacionado con anestesia ni nada de eso. La gran mayoría de veces lo que pasa son dos cosillas. Opción uno, que cuando haya ido a la veterinaria se le haya pegado algo. Como por ejemplo que usted vaya al hospital a hacerse unas radiografías y se le pega una gripe. Eso pasa mucho. Se llaman enfermedades nosocomiales. Eh, Ahí habría que revisar. Como usted dice que tiene mal olor, casi siempre son bacterias, ¿verdad? Entonces es un animalito que necesita un antibiótico para piel. La otra opción es que por el estrés de la cirugía y el procedimiento y todo lo que el perrito pasó, se le haya bajado el sistema inmune y entonces sí, se haya infectado de algo. Por lo que usted cuenta que se está quedando pelón y que huele feo, lo más común es que sea un hongo o una bacteria. Entonces, hay que lo revise el doc para ver cuál de las dos es y ver si necesita mandarle o un antibiótico o un antimicótico, porque recuerden la clase pasada, ¿verdad? Son diferentes. Unos para hongos y otros para bacterias. Entonces hay que ver cuál de los dos es para decidir el tratamiento. ¿Estamos, chicos? Bueno, nos vemos la próxima semana para ver eso de los medicamentos comunes. Muchas gracias, chiquillos. Pura vida. Buenas noches. Muchas gracias, profe.